princesas, soldados de Dios, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un devocional muy bonito que es Tú eres quien rompe las cadenas generacionales. Qué hermoso, ¿no? Hoy quiero que hablemos un tema espiritual muy profundo, las cadenas generacionales. A veces vemos patrones que se repiten en nuestra familia, la misma escasez, la misma enfermedad, los mismos dolores o los mismos fracasos de generación en generación. Pero hoy vengo a decirte que Dios te eligió a ti para ser la que ponga un punto final y romper esa cadena para siempre. Vamos a ver a Gedeón. Gedeón vivía en una familia y en un pueblo que estaba encadenado a la ruina y al miedo por culpa de los errores del pasado. Su propia familia adoraba a dioses ajenos que solo traían escasez. Pero un día el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y lo llamó varón esforzado y valiente. Lo primero que Dios le mandó a hacer a Gedeón fue destruir el altar de la idolatría que tenía su propio padre. Gedeón tuvo que ser el valiente que desafiara el molde de su familia para poder librar a toda su descendencia de la ruina. Qué fuerte, ¿no? Vamos a leer Éxodo 25:6 que dice: No te inclinarás ante ellas ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que aman y guardan mandamientos. Familia, qué impactante es entender esto. La Biblia dice que la maldad puede arrastrarse hasta la cuarta generación, pero su misericordia se extiende a millares de generaciones para los que lo aman. La cadena generacional se rompe cuando nace un eslabón rebelde, alguien que dice: en mi familia hubo divorcio, pero en la mía habrá amor. En mi familia hubo escasez, pero yo voy a generar y a prosperar. En mi familia hubo rechazo, pero mis hijos crecerán seguros. A lo mejor tú has sentido el peso de los errores de tus antepasados o has sentido que caminas sola cargando con estructuras familiares muy pesadas. Pero hoy Dios te dice lo mismo que a Gedeón: esfuérzate y sé valiente. Cada vez que tú te levantas a buscar un trabajo, cada vez que doblas tus rodillas por tus hijos, cada vez que decides sanar en privado y perdonar a los que te dieron la espalda, estás cortando un hacha espiritual, esa herencia de dolor. Tú no estás maldita, tú estás bendita. La sangre de Cristo ya pagó por tu libertad en la cruz y hoy se levanta una nueva línea generacional en tu casa. Una línea de provisión, de paz y de victoria. Vamos a cerrar con una hermosa oración que dice: Señor Jesús, hoy me pongo en la brecha por mi familia y por mis hijos con la autoridad que me das como madre y como hija tuya. Hoy decido romper en espíritu toda cadena generacional de escasez, de dolor, de abandono y de rechazo o de frustración que haya venido arrastrándose en mi linaje. Declaro que los errores del pasado no definen el futuro de mis hijos. Gracias porque tu misericordia nos alcanza hoy. Abro las puertas de la bendición del trabajo y de la provisión para mi hogar, en tu nombre. Amén. Qué fuerte es esto, mis princesas y soldados de Dios, ¿no? Si nosotros viéramos lo que afectan nuestras decisiones el día de hoy para nuestras generaciones, nuestra descendencia, yo creo que haríamos las cosas diferentes. Cuando yo entendí esto fue muy fuerte para mí, ¿no? Yo le decía ayer a una personita: mira, no me importa si mis videos llegan o no llegan, con que llegue a la persona correcta. Pero ¿sabes dónde me va a importar más? En mis generaciones, en mis nietos, en mis bisnietos, que digan: ella era mi abuelita, y que tengan algo y tengan una historia de dónde cortar y deshebrar, de dónde viene su abuelita, qué le pasó a su abuelita, porque a veces yo, ahora que estuve investigando muchas cosas de mis abuelitos,
porque obviamente yo decía, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tengo este tipo de miedos? ¿Por qué pasa esto en mi vida? Y tuve que empezar a rascar un poco en mis ancestros y también un poco en mis padres para llegar a un punto en mi vida en el que yo decía, ok, en algún momento sí me cuestioné y dije, yo soy esa corderita rebelde que rompe las cadenas, ¿no? Me pongo a analizar la vida de lo que pude rescatar de información de mis abuelitos y en muchas cosas pues yo me parezco a mis abuelitas, ¿no? Hay algo, un dato muy curioso. A mí siempre me dicen que si yo soy costeña. Yo les digo, no, yo soy más de Catepec que nada, ¿no? Y me da mucha risa. Pero un día Dios me dio esa visión en el que sí traigo un poco de sangre costeña. Mi abuelita paterna, ella era de costa. Mi abuelita materna igual. Entonces, obviamente, pues traigo genes de costa, ¿no? Y dije, ah, con razón, pues sí. Ahí caí una cuenta, ¿no? Pero también por parte de mamá, mis bisabuelos, ellos tuvieron que luchar bueno, no lucharon, salieron de una guerra. No recuerdo bien, no quiero mentir, no me acuerdo si fue en España o no recuerdo, no recuerdo muy bien ese dato. Pero yo decía, ¿por qué tantos miedos? ¿Por qué inseguridades? ¿Por qué la escasez? Pero porque mis abuelitos, pues obviamente cuando fue la guerra venían escasez, ¿no? Entonces de ahí me cae el 20. Entonces a veces tenemos que cortar nosotros con ese árbol genealógico. No quiere decir que no somos parte de la familia, no. Somos un extracto familiar. Pero yo creo que hay que hacer las cosas diferentes y también respetar el proceso de nuestros antepasados y decir, respeto, amo y valoro lo que fuiste y hoy mi linaje queda sano, ¿no? Para que mis generaciones les vaya bien y sean bendecidos. ¿Qué más en la palabra? Yo platicaba con una tía por parte de mamá y yo le decía a mi tía, pues yo no sé si anteriormente, porque leyendo la palabra me encuentro que hay generaciones y me ponía a contarlas y dije, sí, son 4 a 7 generaciones en algunos casos. Y me ponía a contar y es cuando yo entendía lo que Dios nos daba a entender de que puede, nosotros depende si nuestras generaciones son malditas o son bendecidas y puede arrastrar de 3 a 4 generaciones. Entonces yo decía, yo no quiero que mis generaciones sean malditas, yo quiero que sean benditas. Entonces me pongo a leer esa parte de la Biblia y yo le decía a mi tía, aquí, por ejemplo, en la Biblia hay unos donde nos habla que anteriormente alguien seguía los pasos de Dios en el Antiguo Testamento. Seguía los pasos y hubo alguien que rompió con esa cadena, ya no siguió los pasos de Dios y vino a maldecir a su familia y a sus generaciones. Ajá. Entonces, cuando uno reivindica el camino y viene a los caminos del Señor, puedes romper todas esas cadenas, esos paradigmas, ¿no? Que tenemos en la cabeza. Cuando yo me pongo a analizar todo esto, le digo a mi tía, ahora sí, vamos al punto. Le digo, tía, yo no sé si en algún pasado alguien fue cristiano. Alguien se acercó a Dios con este fervor, alguien llevó la palabra, no lo sé. A mí me gusta mucho, sinceramente, leer y estudiar lo que son los 72 nombres de Dios. Mis cartas, ajá, son los 72 nombres de Dios. Y decía mi tía, hija, es que tú vienes también de descendencia judía. Decía, ok, otro dato interesante, ¿no? Porque sabemos que los judíos pues son muy apegados, son de mucha fe. La verdad, yo trabajé con judíos y mis respetos. Y yo dije, wow. Y por eso es que me gusta mucho estudiar los 72 nombres de Dios. Pero tenía un trasfondo, ¿no? Porque de alguna manera, pues el ADN sigue corriendo por nuestro cuerpo.
Entonces yo le decía, a lo mejor hubo alguien que era cristiano, o que le gustaba leer la palabra, o que llevó bien las cosas con Dios, pero vino alguien que vino a romper esta tradición, este amor hacia Dios, y vinieron de alguna manera, no quiere decir que somos malditos, pero se desatan otro tipo de cosas. El mundo espiritual, cuando nosotros lo entendemos, el mundo espiritual de verdad, dice la palabra de Dios, nuestra lucha no es con el humano, es con principados y con potestades. Ajá. Cuando yo entendí esto, dejé de luchar con el humano, porque a veces cada uno tenemos nuestros demonios, sinceramente, ¿no? Y cada uno lucha a diario con esto. Entonces fue cuando empecé a entender y dije, alguien rompió esta cadena. Al día de hoy puedo decir que al menos familia directa, ajá, de papá y de mamá, soy la primera que se acerca al cristianismo y vengo a romper este patrón. Después de rechazos, de muchas cosas, encuentro a Dios en mi vida, ¿no? Y yo digo, Dios, si soy tu elegida, adelante, ¿no? Yo me acerco a Dios porque yo ya no tenía quien más. Yo en algún momento de mi vida probé la muerte, probé con estos chamanes, probé respeto todas la fe que tengan, yo la respeto, ¿no? Porque tampoco puedo ser piedra de tropiezo para nadie. Respeto, mas sin embargo, mi amor hacia Dios es único. Es único este amor que yo le tengo a Dios porque Él se ha manifestado en mi vida de una forma sobrenatural. Y es cuando yo digo, yo quiero romper esas cadenas generacionales porque quiero que mis generaciones sean benditas. Y esa es la importancia de ir entendiendo cómo ir nosotros rompiendo estos patrones, ¿no? Hay familias que toda la familia está enferma del corazón, desde los bebés, desde que nacen hasta el más adulto, ¿no? Y yo dije, no, regularmente familia tanto paterna como materna hay diabetes, hay enfermedades del corazón y esto, y dije, nosotros no, se rompe toda cadena y a nosotros no nos tiene por qué tocar enfermedad, ¿no? No somos invisibles, porque Dios se manifiesta en nuestras vidas de alguna manera, ¿no? Pero yo creo que es aquí donde viene el amor de nuestro Señor y el podernos acercar a Él y tener fe. Dice que todo mal nos sirve para bien. Y es muy cierto, porque a veces nosotros todo lo tomamos a mal, más nos preocupamos, más esto y más acarreamos las cosas. Pero cuando dejamos que Dios empiece a obrar en nuestras vidas, todo cambia. Y es ahí donde yo siento que vamos rompiendo todas esas cadenas, todo eso yugo que traíamos en nuestra cabeza, tradiciones, cosas que a lo mejor nos hacían daño, ¿no? Por ejemplo, en el caso de papá, pues sinceramente son alcohólicos y yo también. Pero llegó un momento en el que dije, basta, yo no quiero ya seguir en esto porque traigo atrás 3 piececitos que vienen corriendo atrás de mí y yo no quiero ver a mis hijos en esto porque esto trae vacíos. A mí, hablo por mí y por mi experiencia. A mí me traía vacíos, a mí al momento era el bufón, risa y risa, y al siguiente día me sentía fatal. Y fue cuando dije, yo quiero cambiar la historia de mi familia, de mis hijos. Yo no vengo a cambiar a nadie, vengo a cambiarme a mí primero y que mis hijos vean otro tipo de ambiente sano, o sea, un ambiente totalmente diferente a lo que yo crecí. Pero ahí es donde se rompen las cadenas, ¿no? Por ejemplo, por parte de la familia de mamá, bueno, ellos sí son más tranquilos, la familia de mamá, la familia es más tranquila, pero ahí, pues, por ejemplo, la enfermedad, ¿no? Yo veo, por ejemplo, 2 tíos han muerto por el corazón,
Mi mami está de su corazón, no, son 3 tíos, me parece. La diabetes, ¿no? Entonces yo digo, a ver, ¿qué tengo que hacer para que no nos toque a mí y a mi familia, ¿no? Porque yo sé que no somos intocables, pero yo creo que esta es la importancia de empezar a cortar toda esta cadena generacional, cambiar hábitos, alimentación, todo, porque también luego decimos, Dios, ¿por qué a mí? ¿O por qué otra vez yo? Pero yo creo que también es parte de nuestras decisiones, no todo es Dios. También nosotros, porque dice uno, no quiero tener diabetes, pero te la pasas comiendo todo el tiempo grasas, frituras, cosas, pero no cuidas tu alimentación, refresco, no tomas agua. Entonces, todo ese tipo de cosas obviamente te van a afectar en un futuro, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde uno tiene que empezar a cambiar su mentalidad, empezar a cambiar muchos patrones que traemos, es eh, empezar a romper el chip con el que crecimos. ¿Duele mucho? Sí, porque te das cuenta de tantas cosas que dices, wow, o sea, espérame, esto no era así, solamente un padrón que vamos siguiendo, que vamos siguiendo. Y yo creo que tiene que llegar un momento en el que ya lo tenemos que cortar, ¿no? Que nos tiene que caer el 20, yo por mis hijos. He dicho que, como dicen en los grupos de AA, ¿no? Felices 24 horas. Felices 24 horas porque para un alcohólico es difícil, ¿no? Para un drogadicto es difícil dejar la droga. Pero no, cuando uno ya se va manteniendo sobrio, dice felices 24 y se celebra como si fuera el último día porque es una lucha. Al día de hoy yo ya no lucho con eso, sinceramente. Me pueden poner la botella, me pueden poner la cerveza y lo veo normal, o sea, así como de, no lo agarro, no la tomo, ya no se me da asco. Pero de verdad le lloré mucho a Dios por esto, porque al final mis hijos, yo al rato no los quiero ver como yo me encontré en algún pasado, como yo en algún momento de mi vida era de alcohólica. No me gustaría ver a mis hijos así. Y si el día de mañana mis hijos caen, poderlos ayudar, poder estar con ellos y darles una mano. Pero bueno, mis princesas soldados de Dios, muchas gracias por haberme escuchado, gracias por estar aquí en su rincón. Les mando un fuerte beso y recuerda, Cristo te ama así mucho y Él vive en ti y vive en mí. Bendiciones.